Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Bien, es una gran satisfacción y honor tener al lado a Avinash, que tenemos una larga amistad de muchos años, nos conocimos en la India, y su amor por Bharat y su amor por el Dharma hindú siempre ha tocado profundamente mi corazón. Él tiene el punya, el mérito de haber vivido en Benares muchos años, no solo esto, de haber sido aceptado por un Shankaracharya. Un Shankaracharya es su guru, y ha tenido también el mérito de vivir muy cerca de un monasterio de Sri Shankara, en Benares, ¿no? En Kedargat. Entonces sus visitas al mat eran comunes, corrientes, diarias y ha visto por dentro la vida de uno de estos monasterios o mats que pocas personas tienen acceso, ¿no? A entrar a este nivel de cercanía. Primero, Swami va a hacer una introducción muy breve, cosas que espero que ya sabéis, del Sampradaya de Sri Shankara. Adi Shankara, su nacimiento, este Jamma, hay quien lo sitúa 700 años antes de esta era común, hay quien lo sitúa 700 años después en esta era común. Algunos mats dicen, no, ciertamente nació en el año 600 o 700 antes de esta era, y tienen sus documentos y sus acharyas, ¿no? en el linaje del monasterio, de su sucesión, y otros dicen una opinión diferente. Los indólogos, por supuesto, lo sitúan hace 1500 años, lo sitúan siglo VI, siglo VII. Bien, Sri Shankara, como sabéis, tiene 4 discípulos. Sureshwaracharya, Totakacharya, Padmapada y Hastamalaka. A cada uno de ellos les dará un Veda para que este Veda se sostenga, se mantenga, se estudie, se viva y se transmita, y un lugar en India, ahora hablaremos de esto. Pero antes de hablar de esto, toda esta tradición de Shankara es Guru Shishya Parampara. El Vedanta no habla mucho, este día lo comentábamos, que no enfatiza el principio del guru o del discipulado, pero es clarísimo que sin este guru shishya ninguna tradición se sostiene. Hay una enseñanza, por supuesto, hay unas prácticas, hay una cosmovisión y hay una transmisión de prajna, ¿no? De conocimiento, que va de corazón a corazón, y así los linajes siguen vivos. Bien. La enseñanza esencial de Sri Shankara, o del Advaita Vedanta: Brahma Satyam. Brahman es lo real, Brahman es la realidad. Satyam, Sat, es aquello que está más allá del cambio, más allá del tiempo, del espacio, que no cambia, que no tiene partes. Si examinamos en vigilia, todo aparece y desaparece, sueño también, sueño profundo también. Son este estado de turiya, como la conciencia pura en ella misma. Aquí no hay cambio, esto es lo real. Jagat Mitya, este mundo de apariencias, de nombres, de formas, de diferencias, es Mitya. No es que no exista, pero es irreal, en el sentido de que no existe siempre. Esta casa, ¿cuándo se construyó? Hace 50 años, Ananta, o 30, pero dentro de 200 posiblemente no esté. Estos cuerpos, pues algunos ya estamos buscando la salida. Pero todo desaparece. Brahma Satyam Jagat Mitya Jivo Brahmaiva Na Paraha. Entre el Jiva y Brahman no hay diferenciación. El Jiva no es diferente. Su esencia, no la corporalidad, finalmente la esencia del Jiva, que es Brahman. Entonces, el Advaitin va directo al autoconocimiento, es el Jnana Yoga, va al Atma Vichara para reconocer este Brahman en sí.
este Atman en sí, que no es distinto del Atman, que es uno, sin partes, Chilmatra, una masa de conciencia que está en todo, siempre, sin cambio. ¿Cuál es la sadhana que da Shankara en esencia? Shravana, escuchar la enseñanza, leer también, pero sobre todo Shravana. Hablamos de este mundo natural en que el discípulo se acercaba al maestro y oía la enseñanza. Manana, contemplaba, y cuando esta contemplación da fruto, y puede ser 3 días, 30 años, 4 vidas, depende de la intensidad de la contemplación, ¿no? de la pureza de esta contemplación, nididhyasana, que empieza o reconoce otra realidad, se reconoce a sí mismo como conciencia. Él entra en el espacio de la plenitud, de la esencia de la enseñanza. Bien. Adi Shankara, como sabéis, su guru es Govindapada, su paramaguru es Gaudapada, y luego tiene estos 4 discípulos que crean esto, o se crean estos mats. Sri Shankara comenta la Bhagavad Gita, Gita Bhashya, Brahma Sutra Bhashya y Upanishad Bhashya, los comentarios a las 10 Upanishads que se consideran mayores o más importantes porque Shankara los comentó. Luego los comentaría Ramanuja y Madhva, etc., pero debido a que Shankara los comenta, pasan a tener una relevancia, aparte que eran los más antiguos. Esto como una muy breve, aparte, por supuesto, de estas bhashyas, se le atribuyen a Shankara muchos textos. Viveka Chudamani, Atmavoda, muchos stotras, Prakarana Grantas y muchos otros textos que son el compendio, ¿no?, de las obras completas de Shankara. Eruditos dirán, no, pero esto no lo escribió, pero lo escribiría un Shankaracharya posterior a Shankara, y como que la enseñanza es la misma, la persona no tiene importancia, la importancia es la enseñanza tradicional que se da. Y llegamos a los mats, nos vamos acercando en una introducción muy breve a los mats. O Mathanmaya, los 4 lugares donde hay 4 mats. En el sur tenemos a Sringeri. El acharya que funda Sringeri es Sureshvaracharya. Sri Sureshvaracharya. Los nombres de los sannyasis de Sringeri, o que proceden de este mat, son Sarasvati, Bharati y Puri. Si alguien tiene este nama, sabemos que originalmente viene de Sringeri. El Veda que Shankara otorga a Sureshvara para que estos brahmanes, ¿no?, lo estudien, lo contemplen, guarden estas shakas, estas partes védicas y las vayan transmitiendo, es el Yajurveda. El Mahavakya que el sannyasi recibe es Aham Brahmasmi. En el momento de la iniciación, el guru tapa tu cabeza con un chal y susurra este Mahavakya. Y este es el deber, el único deber de un sannyasi, mantener esta contemplación. La deidad de Sringeri es Sharda, el nombre de Sarasvati. El Tirtha, o el río sagrado, es Tungabhadra, un río precioso ahí en Sringeri con unas carpas inmensas. Y el nombre de Brahmachari es Chaitanya. Los Shankaracharyas actuales en Sringeri son Sri Shankaracharya Bharati Tirtha y Shankaracharya Vidushekara Bharati, que es más joven. Vimos algunos vídeos que estaba con Shankaracharya Avimuktesvarananda. Pasamos al mat, estábamos en el sur, pasamos al mat del norte, Jyotirmat, o Badrikashrama, fundado por Tathagacharya. Los nombres de estos sannyasis: Giri, Parvata, Sagra. El Mahavakya, Ayam Atma Brahma. Ayam Atma, hay diferencia entre el Atman y Brahman. La deidad Badrinarayan. El Tirtha Alakananda. Aquí estamos en el mat que nuestro amigo el Shankaracharya que lo inició, Swami Svarupananda Sarasvati,
era el Shankaracharya de este mat. Y en este momento es Avimuktaśvarananda Sarasvati, que lo vimos el año pasado cuando ellos estuvieron aquí. Tuvimos esta bendición a través de este corto vídeo, tuvimos su darshan online. Pasamos al este, el mat se llama Govardhan Puri, está en Puri, está en Orissa. El acharya que lo funda es Padmapada, el Veda, el Rig Veda, el nombre de los sannyasis Tirtha y Ashrama, el Mahavakya Prajnanam Brahma, Brahman es prajna, es conciencia, la deidad Jagannatha, el Tirtha, Mahanadi, un río que desembocará posiblemente en Puri, y el Shankaracharya es Nischalananda Sarasvati. Y terminamos esta rueda de estos 4 matas en el oeste. Mat de Dwarka, el acharya discípulo de Shankara es Hastamalaka, el Veda es el Samaveda, los nombres Vana de sannyasis, Vana y Aranya, ¿no? Si yo fuera Sarasvati Aranya o Sarasvati Vana, sabríais que procedería de este mat. El Mahavakya Tat Dvam Asi, la deidad es Siddheshvar y el río Gomati. Y Shankaracharya Sadananda Sarasvati. Como veis, los Sarasvati han ocupado, hemos conseguido ocupar todos los mats. Luego, entre paréntesis, hay un quinto mat, hay otros mats que se denominan Shankaracharyas, y estos son los mats de los sucesores de Shankara. Hay un quinto mat que es Kanchi Kamakoti Pita, que tuvo o tiene mucha relevancia, sobre todo en el sur de la India, en Tamil Nadu. Según la historia del Kanchi, es el mismo Sri Shankara que lo crea. Y sus agunellos, su samadhi, estaría en Kanchipuram, en el templo de Kamakshi. Su nombre es Indra Sarasvati. El acharya se llama Vijaya Indra Sarasvati. La deidad es Kamakshi y el río es Kaveri. Y el acharya actual es Shankara Vijayendra Sarasvati. Esto como una muy breve introducción, que podría terminar con la esencia de la enseñanza de estos mats, que la encontramos ya en el primer verso del Atmabodha, donde Sri Shankara dice: yo compongo el Atmabodha para servir a las necesidades de aquellos que, habiéndose purificado a través de la práctica de austeridades y habiendo adquirido paz en el corazón, carecen de deseos y anhelan la liberación. Entonces, ante este Neo Vedanta que, mira, tú vas a un satsang y sales iluminado. Sí, desde el principio, para empezar, es el principio. Habiéndote purificado por la práctica de austeridades, habiendo adquirido paz en el corazón, Shama y Dhamma, carecen de deseos y anhelan la liberación. Cuando no hay deseos y anhelas la liberación, hay un gran poder en este anhelo. Si no, hay muchas fuerzas. Y terminamos con el primer verso, que es la esencia de la enseñanza. Tal como el fuego es la causa directa de la cocción, así el conocimiento y ninguna otra forma de disciplina es la causa directa de la liberación, porque la liberación no puede ser obtenida sin conocimiento. Es decir, la meditación, el svadhyaya, el estudio, la seva, el canto, todo sería para desarrollar este conocimiento, y conocimiento no es un conocimiento intelectual, puede ser este reconocimiento interior de tu esencia. Swami ha conocido a acharyas de Sringeri, de Kanchi Mat, conocía a su Gurudeva, de Jyotirmat, pero él ha tenido la suerte de ser no solo discípulo, sino muy cercano a un mat. Y ahora, esta es la segunda parte, la más interesante, que Avinash nos va a ofrecer en este momento. Bueno, esto viene contado en detalle en el libro que escribimos Arat y yo, El destino del Dharma, que seguro que lo tenéis en la librería. Pero el caso es que yo llegué a él básicamente porque yo compramos una casa y resulta que estaba pues a 50 metros de un mat de un Shankaracharya.
Y entonces así fue como entré en contacto con él. La historia es mucho más larga, pero sí. Antes de la casa no había habido contacto No, con... no, ninguno. Esto fue en el 2001, 2000 o el 2001. Sí. Hay una larga historia, pero si la corto, cuento se nos va aquí media. Entonces entré en contacto con él y luego entré en contacto con el Brahmachari que estaba a cargo del MAT de Benares. O sea, él era Sankaracharya de dos pitas, de Jyotirmat y de Dwarka, por una serie de circunstancias históricas. Entonces tomé contacto también con el Brahmachari, que era el que llevaba el MAT, el responsable, que entonces no era Swami, era Brahmachari, pero que luego se convertiría en Swami Vimuktesarananda Saraswati. Entonces, después de varios laberintos y quebraderos de cabeza, le pedimos iniciación, tardó un tiempo en dárnosla, no nos dijo que sí directamente, pero al cabo de un tiempo, pues nos dio iniciación. Esto fue en el 2003. En ese mismo año, a nosotros nos lo dieron en febrero. En abril, el Sankaracharya hizo dos sannyasis. Uno era el Brahmachari que conocíamos, y otro era otro, que es Sadananda Saraswati, que es ahora Sankaracharya de Dwarka. Entonces eso es el inmenso privilegio que hemos tenido, que los hemos conocido, sobre todo a Swami Vimuktesarananda, pues desde que ni siquiera era sannyasi, ¿no? Y entonces, como le teníamos al lado de casa, pues íbamos mucho al MAT, íbamos mucho a verle. En esa época él recibía pocas visitas. Ahora, como ya es Sankaracharya, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero en aquella época, pues no. Entonces estábamos con él, pues cuando tú viniste a verle, pues ya viste, había 3 personas, ¿no? Y entonces eso, pues hablamos mucho de todo. Él me preguntaba también cosas de Occidente, de cosas de historia, de otras tradiciones. Entonces he tenido ese inmenso privilegio de tener realmente una amistad, pues como contigo, que sois personas a las que yo debería inclinarme y tocarme los pies, pero que me parece como que sois hermanos míos, ¿no? De hecho, hace 2 años, en un momento dado, yo sentí esa cosa, ¿no?, de que le trataba como con demasiada familiaridad. Y entonces escribí en un papel los versos en sánscrito de la Gita, cuando después de la visión de Krishna, de la Viswarupa, Arjuna se queda pues así, y dice, entonces le dice a Krishna, Krishna, perdón si yo te he llamado, si en un exceso de familiaridad te he llamado mi amigo, mi primo, mi no sé qué, ignorando la grandeza que tienes, ¿no? Entonces yo le escribí eso en un papel, le llegó al alma, le dijo, no, eso para ti no se aplica. Y se cogió el mala que tenía y me lo dio. Y bueno, quiero decir, tengo muchísimas cosas que contar, pero no sé muy bien cómo enlazarlas. El Sankaracharya, Swarupananda Saraswati, estas cosas que ocurren en India todavía. Era de una familia de brahmanes. A los 7 años deja a su familia para ir a estudiar a Kashi, estudia allí en Kashi, y sí, cuando el Quit India, el movimiento de Quit India, participa también y hace no sé qué cosa, le llamaban el sadhu revolucionario. Para echar a los ingleses. Para echar a los ingleses. Estuvo en la cárcel 2 veces por eso. Y luego, después de eso, toma sannyasa y se hace muy cercano a Swami Karpatri. Swami Karpatri era un swami enormemente respetado, aunque no tenía ningún puesto oficial, pero vamos, le consultaban todo. Cuando había que poner un Sankaracharya o algo, iban todos a consultarle a él. Y entonces Swami Swarupananda se hace muy cercano a Swami Karpatri.
Karpatri quiere decir que usa las manos como recipiente, porque comía solo lo que le cabía en las palmas de la mano. Swami Karpatri está en la época justo antes de la independencia y posterior. Entonces él se da cuenta de que allí están los del Congreso, pues son muy reformistas, son socialistas, marxistas, y los otros, los del RSS, pues es un movimiento nacionalista, también que se reclaman del hinduismo, pero que no son hindúes. De hecho, escribe un libro contra ellos. Y entonces, en un momento dado, decide crear un partido político, que se llama Ram Rajya Parishad, la congregación del reino de Rama. Y Swami Swarupananda es el primer presidente. Y sacaron, en las primeras elecciones sacaron algunos diputados, sacaron por aquí y por allá, pero luego pues la cosa pues se acabó. Luego Swami Swarupananda se va a una selva muy profunda, de cerca de donde él nació, a hacer tapasya. Había fieras salvajes y en ocasiones dormían subido en los árboles. Y ahí se supone que adquirió allí la liberación, ¿no? Luego, claro, tengo que hablar de Jyotirmat. El Jyotirmat estuvo vacía 175 años. El trono de Jyotirmat, durante 175 años, no había Sankaracharya. Aunque por lo visto luego había alguien en Gujarat que decía que mantenía la tradición, no sé muy bien cómo es esto. Entonces, en un momento dado, pues deciden poner uno nuevo y ponen a Swami Brahmananda. La asociación de Pandits de Kashi, Swami Karpatri y los otros Sankaracharyas deciden. Swami Brahmananda, no sé si habéis visto alguna foto de él, tiene unos ojos impresionantes. Al principio se negaba a decir, es que será como meter un león en una jaula, pero al final pues lo aceptó. Pero a la muerte de Brahmananda, pues la cosa quedó confusa. Apareció un testamento que muchos no aceptan, en la que nombra una serie de sucesores. Pero esos sucesores, según los otros Sankaracharyas y Swami Karpatri, pues no tenían las cualificaciones requeridas, ¿no? Por ejemplo, si el primero era Swami Santananda, pues Swami Santananda pues sería un gran Mahatma, pero no sabía sánscrito. Entonces, para ser un Sankaracharya, pues claro, tienes que leer las escrituras en su original, ¿no? Bueno, entonces el caso allí estaba también Mahesh Yogi, el de los Beatles, estaba por ahí y apoyaba a Santananda y le hizo el Abhiseka, rápidamente lo puso. Y los otros Sankaracharyas y Karpatri se reunieron y dijeron, no, esto no puede ser, y pusieron a otro, a Swami Krishna Bodhasram. Y Krishna Bodhasram aceptó con la condición de no litigar, con lo cual, claro, ahí se quedó la cosa parada. Entonces ahí ya se crearon dos ramas. Luego, al morir Krishna Bodhasram, pues designaron a Swami Swarupananda sucesor. Y cuando murió el Sankaracharya de Dwarka, pues también le designó a él como sucesor, por la razón que fuera, con lo cual se encontró con dos mats, lo cual no había pasado nunca y a alguna gente pues no le parecía bien, ¿no? Pero bueno, la historia era esta. Entonces Swami Swarupananda en 2003 designa a dos sucesores, a dos discípulos suyos que él considera que tienen las capacidades para poder llegar a ser Sankaracharya. ¿No? Para ser Sankaracharya, una de las casi condiciones es que te haya dado iniciación de sannyasa el Sankaracharya anterior, ¿no? Y entonces estos fueron Sadananda y Abhimukteswaranda, los que ahora son Sankaracharyas de Dwarka y de Jyotirmat. ¿Y qué más? ¿Por dónde sigo? Bien, ya tenemos la vida muy en general de Swarupananda Maharaj. Sí. Habla del mat. Habla del mat. El mat. Realmente un extranjero puede familiarizar mucho con el mat. Cuenta, ¿qué ocurre en este mat? Bueno, en el mat no hay nada secreto. Es todo muy abierto, ¿no? Es todo muy abierto. De hecho, a mí a veces me extrañaba
que hablaban de cosas proyectos que tenían, cosas que iban a hacer o que iban a protestar aquí o no sé qué, delante de todo el mundo, ¿no? O sea, eso... La privacidad es muy distinta. Sí, sí. Es una vez, recordó, una vez en el Partido del Congreso, cuando estaba Gandhi, descubrieron a un espía que trabajaba para los ingleses. Y Gandhi le mandó llamar y le dijo, mira, sabemos que informas a los ingleses. No te preocupes que después de cada reunión tú vas a ser el primero al que le vamos a decir las decisiones que hemos tomado. Entonces, en el MAT lo que sí que hay, aunque no, sí, no sé si del principio, un poco más tarde, hay una escuela védica con chavales jovencitos, son brahmanes normalmente que vienen de pueblos, porque los brahmanes de ciudad no ponen a su hijo a estudiar el Veda, ¿no? Eso no es como atrasado, quieren que sea médico o ingeniero. Y entonces eso es lo que le da vida al MAT, que siempre está lleno de chavalitos por ahí, ¿no? De chavales que se levantan a las 4 de la mañana para recitar el Veda, ¿no? Para estudiar el Veda. Y con los acharyas que les enseñan. Luego, un MAT tiene siempre un centro, una devata, que es el... Eso me lo dijo Swami Rameswarananda. La diferencia entre un ashram y un MAT es que un MAT tiene una deidad a la que se rinde culto. Entonces, la deidad del MAT es Rajeshwari, que es la diosa de Srividya. Y entonces allí varias veces al día pues se le rinde culto, ¿no? Luego tiene otras muchas, tiene shivalingas, tiene de todo, todas muchas historias. Luego hay dos, no son sannyasinis porque la tradición de los Sankaracharyas es muy ortodoxa y ellos siguen la tradición desde el principio, ¿no? Entonces para ser brahman ellos te hacen dandis sannyasis, nosotros no. Lo aceptan. Porque la tradición india nunca es decir esto está bien y esto está mal, ¿no? Es decir, todo está bien hasta cierto punto, nosotros mantenemos la tradición más pura. Entonces hay dos mujeres que... Sobre este tema, Swami estuvo hablando con Jayendra Saraswati, el Shankaracharya de Kanchipuram. Y él decía, bueno, no tenía ninguna objeción en que Swami fuera un sannyasi, aunque fuera extranjero o así. Pero decía, para nosotros los sannyasis son los dandis. Los demás, blancos, mujeres, los discípulos de Shivananda, Ramakrishna Math, son sadhus. Pero te trataba con perfecto respeto, ¿eh? Que siempre que lo había encontrado había una gran estima. Pero para ellos los sannyasis son tal como los crió Shankara, eran hombres de familias brahmanes muy especiales. Y tomaban dandas sannyas, ¿no? Que tienen unas ciertas normas distintas. Unas reglas muy duras. Reglas muy específicas. Muy duras. Y sí, el problema es que Gandhi sannyasis, pues igual hay 2.000 o mucho menos en India. Muy poquitos. Bueno, entonces allí hay dos mujeres que las llaman sadhuis y que Guruji les dio Purna Viseka. No sé muy bien qué es lo que quiere decir. O sea, como que les ha enseñado todo lo que tiene que enseñarles, ¿no? Entiendo yo. Y entonces estas son las que llevan el día a día la administración del MAT. El MAT normalmente está muy tranquilo cuando hay barullos, cuando viene el Sankaracharya, ¿no? Entonces se llena de gente, entonces el Sankaracharya está en su habitación. Hay veces que le puedes ver a unas horas, a otras no, cuando hace pujas. La gente puedes pedir una entrevista privada, ¿no? Funciona así. El Sankaracharya es que por un lado hay como mucho, hay muchas reglas y es muy formal, pero por otro también es todo muy informal. Hay mucha cercanía, o sea, yo siempre he pensado, o sea, entre el Sankaracharya, tanto el de ahora como el de antes, y los demás, pues hay una gran distancia, pero esa distancia no la pone él, la ponemos los discípulos. Ellos pueden poner, pues, por ejemplo, tienen una o dos personas que están allí atendiéndoles, pues cuando la gente se tiran de cabeza a tocarles los pies, que eso es muy de India, pues dicen no, a las paducas,
¿No? Pero si no, por ellos no hay ningún problema. Y eso es lo que yo conozco del mat realmente. En el de Dwarka estuvimos también una vez, también es parecido. El mat de Dwarka tiene una relación muy fuerte con el templo. ¿Cómo se llama el templo? Dwarkadish. Dwarkadish es un templo de Krishna. Y sí, comentando, ahí pasó una cosa, comentando lo de Kanchipuram que hablábamos antes. Inauguraban un templo dentro del mat. Y entonces estaba ahí el Sankaracharya y llamaban, cuando se hacen reuniones estas, entonces habla mucha gente, ¿no? Lo cual es una pesadez porque la mayoría no tiene nada interesante que decir y coge el micrófono y no lo suelta nunca. Pero entre ellos estaba el antiguo Sankaracharya de Kanchipuram, el Jayendra, ¿cómo es? Jayendra Sarasvati. Estaba allí como invitado. Ahora bien, nunca le llamaban Sankaracharya, le decían Kanchi Pitariswar. Correcto. El jefe del Pita de Kanchi. Entonces le llaman allí y él habló y tal, y todos son muy amigos, ¿no? Sí. Por eso yo me imaginaba, eso en Occidente sería impensable, ¿no? Si el Papa recibiendo a uno que dice que es Papa y él, ¿no? Sería impensable, ¿no? Si es un enemigo ya para siempre, ¿no? Adi Sankaracharya, pues como sabemos, es el gran expositor del Advaita Vedanta. Pero aparte de eso, tuvo una función muy importante en restablecer el hinduismo, en un país que en ese momento estaba en su gran mayoría dominado por los budistas y por los jainistas, ¿no? Entonces Sankaracharya, mediante la fuerza que tenía él, pues restablece otra vez el hinduismo y propone el Advaita Vedanta como el último significado del hinduismo. Pero el resto de la tradición lo acepta totalmente. Entonces los Sankaracharyas, ellos también no se ven solo como los acharyas de Advaita Vedanta, sino se ven como los protectores de todo el hinduismo. Todo el hinduismo ortodoxo, que quiere decir lo que está en los sastras, ¿no? Todo lo que está en los sastras, aunque sean cosas pequeñitas, pues ellos... Sí, en Abhimuktasvananda tiene unos vídeos pequeñitos que la gente le pregunta cosas. Y la gente, algunos le preguntan cosas interesantes, pero otros les preguntan, yo qué sé, cuando se hace la puya de no sé qué, el coco hacia qué lado tiene que estar inclinado, cosas así, y lo contestan. Y en sus padesas a la gente, o sea, normalmente no hablan, cuando se junta mucha gente, normalmente no hablan de Advaita Vedanta, hablan de, pues, bueno, de todo tipo de cosas, del Mahabharata, del Srimad Bhagavatam y sobre todo la enseñanza básica que yo he querido ver en esto es que lo principal es hacer la mente sátvica, ¿no? Eso es la condición sine qua non, eso es lo que dicen a todo el mundo, es la enseñanza básica es eso, que tienes que tener la mente sátvica. Una vez que tengas, pues como lo que leías ahí, ¿no? Cuando ya te has hecho eso, entonces luego puedes mirar más arriba, mientras tanto no. Ahora, si luego tú hablas con ellos, pues les puedes preguntar lo que sea y ellos te hablan a ese nivel. Si le haces una pregunta de Advaita Vedanta muy precisa, ya te van a contestar eso, ¿no? Y además, citándote los versos en sánscrito, yo no sé cómo, Abhimuktasvananda, yo no sé cómo puede tener esa memoria. Cada 2 por 3 se saca un sloka así en sánscrito. Es asombroso. Sí, eso era un poco lo que quería decir. Yo quería saber cuando les dio iniciación, ¿significa iniciación en mantra, en nombre? Sí. ¿Cómo es? La mayor parte de las iniciaciones, hasta donde yo sé, son de mantras de un devata. Entonces, estábamos mi mujer y yo, los dos juntos. Y entonces él nos preguntó, ¿bajo qué forma veis a Bhagwan? Entonces Arati dijo, pues yo como a Durga. Y yo dije, para mí Durga también le tenía mucho apego, pero también me gustaba que a mí quería una iniciación de Shiva. Entonces le dije Shiva y Durga.
Y nos dijo, ¿qué imagen tenéis en el cuarto de la puya? Dimos Durga. Pues ya está. Entonces te dan el mantra de Durga, te dan el mantra de la deidad de tu Ista, y luego más adelante nos han dado mantras de Srividya, porque los Sankaracharyas son los guardianes de dos tradiciones, una es de la Advaita Vedanta y otra es Srividya. Srividya es como el tantra más refinado, ¿no? Y ellos aseguran que eso lo han mantenido desde el principio. Los indólogos dicen, no, ¿cómo puede ser que el que decía que el mundo irreal luego adore a la diosa y tal? Pero allí te dicen que eso viene desde el principio, ¿no? Y entonces el Srividya es como una especie, es no dual también, pero al mismo tiempo Ras Rajeswari, que es Tripura, que es la diosa suprema, es el Brahman Nirguna es Tripura, ¿no? Ras Rajeswari. Entonces, por un lado, lo mismo que tú, es tu esencia más profunda, pero por otro lado, también es una divinidad fuera de ti con la que te puedes relacionar, ¿no? O sea, que entra también ahí una cierta bhakti. Y eso es lo que hay. Luego, pues a los brahmacharis, ¿qué tipo de diksha le dan? No lo sé. A los sannyasis, ¿qué tipo de diksha le dan? Pues aquí Swami nos puede contar. Yo eso no lo sé, yo sé las que nos han dado a nosotros. Y luego, en principio, tú tienes que pedir la diksha. Porque sí, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa. En Indica Books, nuestra librería, yo la iba a dejar y luego por lo que sea pues me he tenido que ocupar de ella, pero así fue un auténtico milagro, ¿no? Porque nos han dado la empresa que se estaba hundiendo, de repente pues los otros socios se fueron o les echamos de alguna manera, pero sin pensarlo al principio, ¿no? Encontramos un sitio maravilloso, todo. O sea, para mí fue un milagro de Sarasvati. Entonces tenía mucho así a Sarasvati. Y entonces le dije a Swami Vimukteswarananda, dije, ¿me podría dar un mantra de Sarasvati? No para hacer japa, para invocarlo. Me dio un mantra de Sarasvati. Y entonces un tiempo después, que me sentía yo así cercano a esto, le dije, ¿el mantra que me ha dado, ¿puedo hacer japa? Me dijo, sí. ¿Suele ir y hacer seva así como hacemos nosotros acá? Eso es... Uy, no, aquí sois un ejemplo de seva impresionante. No, pero las familias que viven fuera, por ejemplo, que vayan los sábados, los domingos o algún día así o no se acostumbra, no es habitual. No se acostumbra. Y hay los chavales que les pueden decirlos a los estudiantes, les pueden dar ciertas responsabilidades, siempre suele haber brahmacharis con más o menos responsabilidades. Luego a veces hay un manager, los managers cambian mucho y la verdad es que está todo un poco mal organizado. Esa es la verdad. Ahora mismo, por ejemplo, pues está sucio, porque es muy complicado todo. Tienen a uno que limpian, pero se les va y vete a buscar a otro. Los brahmanes, por supuesto, lo de tocar la basura, eso ni hablar, ¿no? Es todo un poco complejo. Pero de alguna manera pues van adelante. O sea, por un lado, el concepto occidental de organización no lo tienen para nada. Pero luego tienen otro concepto de organización, pues que es, por ejemplo, la institución de los Sankaracharyas, que eso es impresionante, ¿no? Que los papas no han sabido mantenerlas, ¿no? Bueno, hay papas, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces lo de la seva, sí, por ejemplo, pues de cuando llegas allí, pues sí, siempre hay un brahmachari que te acoge, son muy amables, te hacen todo lo que pueden. Ahora sí, de seva, ahora voy a dedicar 2 horas de mi tiempo para barrer o para hacer la comida y tal, no, eso no existe así. Ir al mar, por ejemplo, a cantar, que haya algunos cantos que vos digas, bueno, yo quiero participar y cantar. Sí, o sea, cada uno hace lo que quiere, las puertas están libres. Pero, digamos, ¿tienen como unos horarios de cantos que uno se puede unir tranquilamente o vos vas y cantás luego la rutina cambia constantemente. Cuando está el Sankaracharya,
pues estos son los horarios en que se hacen las cosas, la vez siguiente que viene ya no son esos horarios, son otros. Luego a veces hay grupos de mujeres que quedan allí para, pues eso, para cantar y para hacer puja a la Devi. Es un poco, es libre, ¿no? Y luego, sí, las puertas están abiertas, o sea, puede entrar cualquiera. Hay unas pujas diarias, esto sí que es fijo, y la gente puede asistir a estos rituales que son... Pero en cuanto a Susana, si tú quieres ir allí o estás en un rincón y recitas tu Bhagavad Gita, pues perfecto. Nadie te va a decir nada, al revés, lo van a apreciar. Cuando viene Shankaracharya, primero le puedes ver cuando hace las pujas, que hace pues como 4 al día por lo menos. Y luego tiene otros horarios, ya depende de cómo esté de liado y tal, pero luego hay otros horarios en el que con el antiguo era de otra manera que con el nuevo también. Hay unos horarios en que puedes ir a verle y luego le puedes pedir eso, una audiencia especial, un tiempo para ti, ¿no? Nosotros, como nos tratan igual de bien que nos tratáis aquí en este ashram, pues siempre, si le pedimos un tiempo aparte, nos lo da seguro. Hay veces que hacen cursos de tal cosa, sí, esto es verdad. Por ejemplo, lo hacen mucho durante el Chaturmas, como son 2 meses durante el monzón en el que están en un solo sitio. Entonces allí organizan un programa, lo que pasa es que son pues, a las 7 de la mañana, el curso de estudio de no sé qué, por la tarde Vedanta, hacen cosas así. O luego tú puedes pedir, ¿no? Dices, pues ¿por qué no nos podía enseñar algo? Entonces si tiene tiempo y ganas, pues lo hace. ¿Y pasa temporadas largas en el mat donde enseña y se puede tener su darshan o está más viajando? No, están constantemente viajando. El anterior Swarupananda, que murió con 98 años, o sea que yo le he conocido ya de mayor y que no podía andar. Al final, cuando nos dio Diksha andaba muy mal y al final no andaba, estaba en su cama. Y luego tenía una furgoneta, le llevaban en silla de ruedas, se subía a la furgoneta ya acondicionada y por ahí se paseaba por toda India, y en tren y en avión. Y estaba todo el rato de un lado para otro, una energía impresionante. Y este que es más joven, pues más todavía. Lo que pasa es que luego de vez en cuando pues van a un sitio y se quedan tiempo y en Kashi pues tienen un cierto... ¿no? Les gusta. Y es más a este que ha estado allí en principio. ¿Y hay algunas reuniones, por ejemplo, de sannyasis de la misma orden con el Shankaracharya o algunos encuentros? Alguna vez. En el cumpleaños de Swami Swarupananda siempre hacían una bandara de sannyasis, de dandis, que dicen que cada vez va habiendo menos, los viejos se van muriendo y los otros. Y sí, por ejemplo, sí, nosotros hemos pagado algunas y entonces nos hacían ir allí a darles dinero a todos. Y yo le pregunté, digo, pero esto, claro, un extranjero yendo allá a los dandis y tal, le dije, ¿esto no es incorrecto? Y dijo, si fuera incorrecto no lo haría. Entonces, está muy bien porque cada uno puede hacer unas cosas y otras no, pero nunca te lo hacen sentir, ¿no? De que tú no puedes hacer esto. Es más, yo he visto a un dom venir al mat y hablar con Swamiji. Un dom son los que queman los muertos, o sea, eso es como los más intocables, digamos, ¿no? Y fue allí y habló con él y él le recibió con mucho amor y le dijo, sí, alguna vez podemos hacer algo por usted. Otro, sí, muy bien, muy bien. Claro, habrá muchas cosas que no le dejarán hacer, pero no, el trato con él es muy así. Y sí, por un lado están los sastras, ¿no? que pueden ser rígidos, pero ellos los interpretan todo con la visión espiritual, ¿no? O sea, yo sería un mlecha, que es un intocable, pero él me conoce, sabe que no soy así, ¿no? Ellos reconocen la dikara, la predisposición, la preparación de la persona y según esto ayudan.
viven al nivel que corresponde. Sí. Y si no es de una forma, de otra. Por ejemplo, eso, las mujeres estas no pueden ser sannyasis, pero les dan otra cosa que es prácticamente lo mismo, ¿no? Al final, ¿tú qué quieres? ¿Llevar el palo o hacer lo que tú, no? Entonces hay una cosa, pues, que eso mismo. El palo es porque los dandis todos van con Un palo, sí. un palo cubierto con una tela, muchas veces la cabeza tapada. Sí. Entonces, Y en Srividya también es muy selectivo de adhikaris, pero no hay consideraciones de casta. Para el Veda sí. entonces los discípulos de Shankaracharya es más un camino interior y de búsqueda con su guía, pero no hay tanta enseñanza, ¿no? Es más una guía. Sí, no hay una enseñanza. Bueno, sí, luego es una cosa personal, es una enseñanza personalizada, ¿no? Interior. Te hablas con el maestro y le planteas lo que tú quieres, tus dudas, qué es lo que debes hacer. Tú puedes hablar con el tonto como quieras. Lo que no hay es un seminario ¿entiendes? No, eso no. Con respecto, ¿no? Claro, mucha gente viviendo ahí en Kashi, teniendo un Sankaracharya, ¿cómo va mucha gente digamos, porque claro, nosotros acá, bueno, somos los raritos, pero bueno, ¿cómo ves la situación ahí? Mira, bueno, primero en Kashi la gente está curada de espantos porque está rodeada de sadhus todo el rato. Entonces no les impresiona ver un sadhu, ¿no? Por otro lado, claro, los Sankaracharyas son es el camino ortodoxo de toda la vida y tal. Eso nadie lo quiere, todo el mundo quiere un poquito de risa, de mezcla de aquí. ¿No? O sea, si va Swami Ramdev, ¿sabéis quién es Swami Ramdev? Uno que se ha hecho muy famoso porque salía en la tele. Es poco conocido, en Occidente no es conocido. No es conocido. Y ahora ha montado una empresa de productos de Ayurveda que gana muchísimo dinero. Ramdev, el de la Ayurveda. El de Ayurveda, sí. O el Sri Sri Ravi Shankar o alguno de estos mediáticos. O sea, se puede montar masas enormes. Pero viene uno de estos y van pues realmente la gente que está en su entorno, ¿no? Los discípulos, y a lo mejor pues un discípulo lleva a un primo suyo y dice, ven que a ver al Sankaracharya, ¿no? Pero no es una cosa de masas. A mí siempre me ha extrañado esto, ¿no? Porque, o sea, nominalmente pues son una de las autoridades más altas del hinduismo, pero luego en la calle cada uno va a su bola, ¿no? Y sí. ¿Sabes quién está ganando ahora está creciendo mucho? ISKCON. ¿Sí? ¿En la India? Sí, porque tienen dinero y se promocionan y la gente se apunta a ISKCON. Ya ves. Pero claro, se apuntan y... Hare Krishna. Y Avinash, una pregunta. ¿Cómo ejerce su función el Shankaracharya de preservar? ¿Qué quiere decir que cómo ejerce su función? O sea, ¿qué hace cuando viaja o cuando está en el ashram, aparte de las pujas? O sea, ¿cómo bueno, pues su misión es presentar y exponer y hacer... no iba a salir propaganda, no es propaganda, pero bueno, exponer pues lo que es el hinduismo tradicional y todo lo que, al nivel que sea, ¿no? ¿Pero de qué manera? O sea, viaja y se hacen... Viajan mucho, le llaman de muchos sitios también, porque claro, tiene muchos gastos, además siempre viajan con un séquito, pues por lo menos 10 personas, a veces 20 o más. Entonces eso lleva mucho gasto, ¿no? Que muchas veces le llaman de un sitio, ¿no? Ven aquí, que aquí nosotros tenemos organizado esto, pagamos esto. Para los chaturmas, los retiros del monzón, también tiene que haber un grupo de gente que le llame. Es decir, nosotros nos hacemos cargo de los gastos de esto, ¿no? Venga usted aquí. Y luego pues es un poco pues una figura que está ahí, ¿no? Es un icono, ¿no? Un símbolo, ¿no? Digamos que cuando va a un lugar así, da un satsang y va exponiendo
da la posibilidad de que la gente pueda tener contacto con él, Claro. hacer preguntas. Claro. Digamos, sería este tipo de acercamiento con las personas, desde transmitir desde esta parte, ¿no? Darle ese momento de conexión. Sí. Luego ellos pueden hacer lo que consideren, por ejemplo, Abhimukteswarananda, el Sankaracharya nuestro de ahora, pues ahora está haciendo una campaña por toda la India de que tiene que haber una ley para que no puedan matar a las vacas. Las vacas, como sabéis, en el hinduismo, desde el principio, desde los Vedas, pues se le considera como muy sagrado, que es más que un animal, ¿no? Es una morada de los dioses, ¿no? Y entonces está haciendo una campaña por toda la India, hasta ahora sin mucho éxito, pero que se ha recorrido toda India y a donde va pues reúne un grupo de gente y da un discurso, hace presión al gobierno, este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay alguna duda sobre cómo hacer una cosa, pues muchas veces le preguntan a un Sankaracharya cómo habría que hacerlo, esto es correcto, no es correcto. Ahora hace poco le pidieron verle un grupo de hindúes de Bangladesh, contándole que cómo les, sobre todo, bueno, de siempre, pero más ahora, después de que han echado a la Hasina esta, que era muy pro-India, pues hay unas persecuciones contra los hindúes, ¿no? Los hubo muchos al principio, en la independencia, luego en la guerra del 71 de independencia y ahora después de esto, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hace esta gente? Pues va a verle el Sankaracharya. ¿El Sankaracharya qué puede hacer? Pues poca cosa, pero bueno, hace una conferencia de prensa y lo dice, ¿no? Ha venido esta gente aquí, me ha contado esto, y esto es terrible, sí, ¿no? Ese es un poco. Comentabas que ahí en el MAT, como que por momentos están los brahmacharis que hacen la limpieza o que hacen las actividades de día a día, pero también hay gente que dijiste que se va, ¿no? Que dura poco tiempo. Los brahmacharis, por ejemplo, no hacen, por decir, no sé, limpieza o cocina, esas cosas. No, bueno, cocinero, hay un cocinero o varios cocineros que están contratados. Contratados, sí. Y luego los brahmacharis, si son brahmacharis del MAT, esos no se pueden ir, ellos hacen lo que les dicen. Lo que cambian mucho, sí, porque uno que está aquí, pues ahora le dicen, pues tú ahora te vas a ir a este otro sitio en la otra punta de la India. Porque los mandan, no es que se van porque no aguantan la presión. Los que se van son los managers, porque los managers son personas contratadas también. Y esos aguantan poco y además si quieres poner allá a la gente a trabajar, pues te tienes que enemistar con todos y yo creo que no están dispuestos. Lo que sí está haciendo ahora Abhimukteswarananda es que antiguamente el Sankaracharya anterior, Swarupananda, cuando la gente iba y decía quiero tomar sannyasa, les hacía brahmacharis, no les hacía sannyasis. Y este les dice, ¿quieres hacer sannyasi? Muy bien, toma. Porque está disminuyendo el número de dandis. Entonces está... Entonces, a nivel de enseñanza, sobre todo a los brahmacharis desde pequeñiños, a los niños que les van enseñando y crecen en el MAT. Vamos a ver que aquí hay una confusión. Sí. Los niños técnicamente son brahmacharis, se les llama batuk, son los estudiantes del Veda. Ellos están en ese ambiente, aprenden el Veda, aprenden los rituales y luego cada uno pues le tiran para un lado o para otro, ¿no? No todos, digamos, que van para sannyas. Y luego, por ejemplo, pues cada vez que da un discurso, los pobres les hacen sentarse ahí, que les ves que están todos. O sea, impiben un poco la atmósfera esta, ¿no? Lo cual también es asombroso porque es que esta gente es impermeable al mundo moderno, no les han metido todas esas cosas que nos han metido a todos los demás, ¿no? Porque desde pequeñitos están en ese mundo, ¿no? Religioso, metafísico. Luego, lo que yo he visto, lo he visto en el caso, supongo que es común, pero lo he visto en el caso de Abhimukteswarananda. Cuando ve a un niño de estos que es listo, que es sádvico, que tiene capacidades, le pone a su servicio.
y le tiene al lado siempre. Entonces a él le enseña más cosas, le dice tal cosas. Y esto yo lo he visto con uno desde que era con 7 años, que estaba así con el Swami, y ahora luego se hizo el Brahmachari, porque sí, lo del Brahmachari es una iniciación que dan ya de más mayor, que es como una especie de pre-sannyasa, con unas reglas más laxas, ¿no? Sin tantas reglas, ¿no? Es una especie... Y entonces esta gente, en los entornos de los Shankaracharyas hay pocos sannyasis y muchos brahmacharis. No le dan sannyasa a cualquiera. Y... me he perdido. Sí, y entonces el chaval este que conocimos, pues luego tomó brahmachari y ahora ha tomado sannyasa este año y ahora está a cargo de Jyotirmat. Sí, es un alma pura, es como un ángel, ¿no? Es un alma pura. Entonces por ejemplo, pues podrías llegar a ser Shankaracharya, porque le ha dado sannyasa. Sí. Vamos a ir muy pronto todavía, no se sabe, pero... A mí me parece maravilloso, o sea, que todavía haya gente que pueda evadirse del entorno de la cultura moderna, hasta cierto punto, porque luego todos tienen su móvil, claro, y ya sabes lo que verán, ¿no? Pero bueno. Un Shankaracharya le elige su maestro, ¿entienden? No hay un cónclave, no, salvo circunstancias excepcionales como lo de Brahmananda. Es una continuidad de maestro y discípulo, lo cual es también una garantía, ¿no? Y tiene que tener, hay un texto que es Matamnaya Anusanam, así, donde ahí pone todas las características que tiene que tener el Shankaracharya. Y como contaba al principio, Adi Shankaracharya dijo que a mis discípulos, en ellos vedme a mí. Yo soy él. Porque no es un cuerpo físico, ¿no? Es otra cosa. Aunque luego cada uno pueda tener su personalidad muy distinta. Y así, claro. Yo acá voy a hacer una petición y espero no ser desubicada, pero ¿se podría pedir como la posibilidad de tener como un satsang o un momento con el Shankaracharya? Un satsang. Claro, o que no sé, como el del año pasado o yendo allí. No, bueno, me encantaría poder ir ahí, pero bueno, si en el mientras tanto podía hacer algo tipo online, tener la oportunidad, no sé, de compartir con él o alguna recitación o que él nos quiera comentar algo, no sé, como hacer una Eso lo veo difícil. Bueno, lo del año pasado es que surgió así porque por alguna razón nos pusimos en contacto con ellos, nos dijeron eso y le preguntamos así, pero claro, cada año decirle y ahora otra vez, pues, un poco de corte. Bueno, yo era como para abrir la posibilidad porque la verdad fue tan mágico y tan hermoso que digo, por ahí también tener este lazo con esta parte tan pura de la India sería si vas allí, mientras que Swamiji esté por aquí. Y allí reciben a todo el mundo, no hay ningún problema. Te pueden dar más o menos bola, pero recibir se recibe a todo el mundo. Hola. Quería preguntar, has comentado que los Shankaracharyas también protegen la Srividya, la parte tántrica más refinada. Sí, protegen, enseñan, son maestros de Srividya. Te quería preguntar qué parte porque el tantrismo abarca muchos aspectos, el conocimiento es muy amplio, ¿qué parte protegen? ¿Qué parte, por ejemplo, de los agamas, si protegen la parte...? Ellos lo protegen todo. Todo lo que sea ortodoxo, que no sea un invento nuevo, ellos lo protegen. Lo que pasa, por ejemplo, pues si el sivaísmo de Cachemira, pues tú vas allí y te dirán, pues sí, muy bien, ¿no? Y si hay que protegerlo, lo protejo. Ahora, ellos no son maestros del sivaísmo de Cachemira, ¿entiendes? El Tantra, yo recuerdo una vez que alguien le preguntó que si el Tantra de la mano izquierda, que si era correcto. Él dijo, sí, Tantra de la mano izquierda, si lo haces bien, pues es correcto.
Ahora, él no te va a enseñar, no te va a dar iniciación para el tantra de la mano izquierda. De hecho, una vez al anterior, una mujer le pidió una iniciación de Kali. Y él dijo, no, yo solo doy dikshas sádvicas. Si quieres una diksha de Kali, búscate otro maestro. No le dijo que no lo hiciera, le dijo, hay otros maestros que te dan esa diksha, vete con ellos. ¿Entiende la diferencia entre salvaguardar y proteger una cosa y ser acharya de esa cosa, ¿no? Es decir, protegen el Ayurveda, el Jyotish, la astrología, también lo protegen ¿no? Pero ellos no son maestros de astrología, ¿no? Algo sí saben, porque en su educación algo han tenido que aprender. Podríamos decir que son protectores de todo el aspecto tántrico. De todo, del tántrico, del védico, del tántrico y de todo lo que... Aunque no sean maestros de esto. Sí. Muchas gracias. Y me acuerdo de una anécdota que muestra un poco cómo funciona esto de lo que es lo de la ortodoxia en el hinduismo, ¿no? Vinieron una vez vino al Mat un swami que estaba en Malasia, un swami hindú de Malasia, y venía con unos seguidores, unos indios y otros extranjeros. Y entonces vieron a Swami Vimuktesorānanda, que no era Sankaracharya en ese momento. Entonces iban a hacer un yagya, un sacrificio védico, pues no me acuerdo pues por qué tema. Entonces los otros dijeron, pues muy bien, nosotros también, los de Malasia. Entonces yo fui al lado del río, que lo estaban haciendo allí, y vi que había dos, ¿sabéis cómo es un sacrificio del fuego? Hay como un hueco así en el que los brahmanes se echan, un kunda en el que se echan ofrendas, ¿no? Y entonces vi que había dos. Y le pregunté, ¿y por qué hay dos? Me dice, mira, nosotros seguimos la tradición antigua que dice que un yagya lo tiene que hacer un hombre casado y su esposa. No lo puede hacer ni un hombre solo, ni una mujer sola, ni una pareja que no esté casada. Y ellos no aceptan esas reglas, lo hacen de otra manera. Dice, entonces nosotros hacemos el nuestro y ellos hacen el suyo, pero al lado, ¿entiendes? En vez de decir, no, lo vuestro está muy mal, así no se hace, tenéis que hacerlo como nosotros, que sería lo que ocurriría en Occidente, ¿no? Ellos te dicen, no, lo mejor es lo nuestro, nosotros pensamos que lo hacemos de la mejor manera, que tú lo haces de otra manera, vale, pues tú te haces el tuyo, no tenemos objeción. Yo quería preguntar, antes explicaste más o menos desde Brahmananda, ¿por qué ahora todos los mat tienen Sarasvati y no otros? No lo sé, quizás Swamiji pueda decirlo mejor, porque algunos se han desaparecido. Swami Vimuktesorānanda, el que es ahora Sankaracharya de Jyotirmat. Él es Sarasvati. Ahora, durante la Kumbha Mela que hubo ahora en Prayag, dio sannyasa a 6 personas. Entonces, pues, en vez de hacerle Sarasvati, les ha dado Giri, Parvat y otras cosas, porque decía que no había ningún dandi con ese nombre. Había otros sannyasis con ese nombre, pero no había ningún dandi. Por lo que se han ido desapareciendo. Entonces él lo está intentando revivir, ¿no? También la orden de Sarasvati, por alguna razón histórica, fue la más numerosa. También, la más expandida. Si miras nombres de sannyasis, aunque no sean Shankaracharya o así, sí. Sarasvati es el nombre que más predomina. Sí. Si el Guru Sarasvati, el discípulo será Sarasvati. Y esto en todos los... Sí, y una anécdota también es que en estos 6 sannyasis nuevos que hubo en la Kumbha Mela, había uno que tiene 14 años y además es así, es como pequeñito y con cara de niño, con 14 años, que es el sannyasi más joven de toda India, ¿no? Y la verdad es que da la impresión de que está en otro mundo, ¿no? O sea, él se maneja bien, pero vive en su mundo. Y yo le pregunté, ¿y cómo es eso? Y dice, no, es que siempre hace preguntas
como de un buscador serio, siempre está pensando en estas cosas, está muy interesado en esto. Fíjate. Y claro, aquí lo formidable es que no hay nadie que diga, no, pues tiene que ir al colegio, hasta los 18 años no puede. ¿Podrías explicar un poquito más cómo funciona Srividya? Si es un grupo que está dentro del MAT o es algo que es como simplemente una cosa organizativa. No, es una enseñanza. Es una enseñanza, es un camino. ¿Pero se da dentro del MAT, por ejemplo? No, en el MAT no están los vedánticos por un lado y los de Srividya vestidos con otra ropa. Quiere decir, es un camino que puedes, que por ejemplo, hay el sannyasis también lo puedes seguir, además del Advaita Vedanta siguen Srividya. Y también, pues siendo persona de familia, pues también puedes seguir Srividya. ¿Hay algún ritual tántrico dentro del MAT que se hacen en conjunción con los vedánticos? No, bueno, tántrico, gran parte de los rituales son tántricos en todas partes, en los templos, en todos sitios. Porque Tantra y Vedanta está muy mezclado, Tantra y Védico, hay gente que lo quiere separar, pero está todo muy mezclado, es imposible separarlo, ¿no? De hecho, yo he oído que el Tantra viene del Atharva Veda, aunque seguramente muchos tántricos lo nieguen, ¿no? Porque se quieren considerar como una tradición aparte. Pero quiero decir, pues en el MAT pues, se hace la Puja Rajrajeswari, que es la diosa de Srividya. De hecho, el MAT que tengo al lado de mi casa se llama Srividya Mat. Cada MAT tiene un nombre y este se llama Srividya Mat. O sea, que está, digamos, un poco especializado en esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea dos grupos distintos, ¿no? De Srividya y... Luego Srividya, es que hay muchas... Yo la verdad es que a pesar de llevar muchos años todavía no sé muy bien lo que es, ¿sabes? Porque tiene una parte muy ritual que te puedes pasar horas y además en la que tienes que seguir unas reglas de pureza. Por ejemplo, no puedes comer ajo ni cebolla, nosotros lo comemos, ¿no? Y una vez hablando con Shankaracharya de esto le pregunté ¿y esto del ritual me lo podría enseñar? Y dice, sí, si quieres, sí. Digo, pues ¿cómo es? Pues esto es muy largo. Digo, mira, mejor que no. Mejor, o sea, entonces es como mantras, ¿no? Mantras y el Sri Chakra. Y luego hay una serie de visualizaciones con el Sri Chakra. El Sri Chakra tiene unos recintos, avaranas, una serie de recintos, y luego hay pues una especie de identificación del cuerpo con el Sri Chakra, y cada varana está en un chakra. Pero luego en el sur de India hay muchos maestros de Srividya que son grihastas. Sí. Y un buen número de brahmanes que estando conectados con un Bhat de Shankara siguen Srividya, es bastante común como práctica privada, ¿no? Sí, porque el Vedanta Advaita así puro es un poco como para sannyasis, para gente que está todo el día dedicado a esto. Pero para un grihasta pues no es fácil, ¿no? Pienso yo que es eso. Muy contento de tener la oportunidad de contaros lo poco que he aprendido y que todo esto me parece, o sea, yo me considero indigno de todo lo que se me ha dado, ¿no? Me considero que soy una persona normal, pero de repente, pues por mi destino, por lo que sea, pues me he visto metido aquí, ¿no? Lo cual considero que es un inmenso privilegio. Entonces, lo poco que pueda ayudar, si viene gente a Benarés, pues si veo que realmente lo merecen, pues, y el Shankaracharya está ahí, pues yo le llevo a verlos. Ahora hay otros muchos que empiezan a hablar que si los centros de yoga, que no sé qué y poco más, pues nada, yo no digo nada y ya está. En este sentido, yo creo que en Italia tienen mucho más nivel que en España. Hay mucho más buscadores serios. Por lo menos yo sé de los Shankaracharyas, pues yo conozco por lo menos a 5 o 7 italianos que son discípulos suyos.
y otro que es discípulo del joven de Sringeri. Sringeri. ¿No? Y eso en España no pasa. Esta gente ya va directamente allí, ¿no? Aquí están con el yoga, que si voy a hacer un curso de 3 meses de yoga, ¿no? A Rishikesh, claro. Y el Mukteswarananda, si te fijas, ahora lleva aquí un mala pequeñito de Rudraksha. Sí. ¿Sabes por ¿Lo qué? lleva siempre? Sí, desde que es Shankaracharya. Ah, porque lo observo en las fotos. Sí, Porque en las imágenes de Totacacharya, Totacacharya él le lo representan lleva. así. Y entonces Sadananda, el Shankaracharya de Dwarka y el joven de Sringeri se lo pusieron. Ah, Se lo pusieron como Qué seguidor bueno. de Totacacharya, le Qué pusieron bello. el mala ese, entonces lo lleva. a ver si el año que viene puedo tener el darshan de Shankaracharya. Sí. Fue un encuentro muy bello con él, muy cercano. Y es muy desenfadado. Luego, bueno, se puede, cuando se enfada, algunas veces se enfada con periodistas y les echas unas broncas que, madre mía. Sí. Una vez salió una rueda de prensa y había sacado la noticia en un periódico de que había una polémica y que alguien le dio 1 millón de rupias al Shankaracharya y que se arregló el tema. Pues no, como se puso. Le puso a parir y que no tenía ningún derecho a destruir el honor de las personas y que de dónde había sacado eso, que no sé qué. Sí. Y estuvo así pues como 5 minutos por lo menos, todo el mundo acojonado así. Pero luego acaba eso, pasan otra pregunta y ya, como si no hubiera pasado nada. Para hacer un Shankaracharya como reglamento, Sí. ¿está hacer un Jivamukta o puede ser una persona muy pura? Porque no dejaría de ser una persona muy pura, pero... Mira, es que quién es un Jivan Mukta y quién no, eso es muy difícil decirlo. Entonces eso es su maestro el que tiene que decidir realmente, ¿no? En teoría deberían serlo, o por lo menos tener la capacidad de llegar a serlo, ¿no? Ahora, quién lo es y quién no lo es, ¿cómo lo puedes decir, no? Bueno, pero por ahí como me pareció escuchar que vos decías que un Shankaracharya lo ponía el guru, Sí. el anterior. Sí. Digo, bueno, si dentro de esta observancia que hace está ver este estado, Claro. en teoría sí. Claro, de hecho, a Vimukteswarananda él no quería ni ser sannyasi, no quería ser sannyasi. Pero su maestro los llamó a los dos, y vosotros dos aquí, y los hizo sannyasis. Y recientemente otra vez le volvió a decir a su maestro que no quería ser Shankaracharya. El maestro dijo que sí, que tenía que ser Shankaracharya. Claro, porque es mucho más fácil irte a un ashram perdido por ahí y no hacer nada, ¿no? Y estos están todo el rato de bronca. Una vez, sí, una entrevista, porque él es hace muchísimas entrevistas y muy mediático, incluso a veces pienso que demasiado. Pero bueno, él ha comprendido que el mundo moderno se mueve así y tiene muchísimos vídeos y deja que le hagan entrevistas y tal, ¿no? Y una vez un periodista dice, mire, mucha gente piensa que ustedes que viven como reyes, que comen muy bien, que no tienen ningún problema. Y dice, sí, dice, ven, acompáñame conmigo durante una semana. Dice, nos levantamos a las 4 de la mañana, hacemos estos rituales, comemos comida sólida, hacen una vez al día, lo demás es falahar, frutas y cosas así, solo comida con sal y así sólida una vez al día. No pueden comer más que de una persona muy especial que les haga la comida. Entonces, o sea, tienen muchísimas reglas muy duras, ¿sabes? Y el otro, el periodista se quedó así, perdón. Ya veo. Y luego son sí, porque hay gente que me dice, no, y van en coches con aire acondicionado y tienen aire acondicionado en la habitación, ¿vale? Pues sí lo tienen, pero hacen unas tapaseadas increíbles, o sea, son como el cuerpo, como no le prestan atención.
Bueno, pues Avinash, muchísimas gracias por venir a compartir. Cada vez que vienes aprendemos y la verdad que es una alegría que nos acompañéis y que nos hayas abierto al mundo de los Shankaracharyas así de corazón, con toda esta cercanía que tú tienes, que tienes la suerte de tener. Sí, bueno, gracias a vosotros, pero yo en realidad pues soy un amateur. El profesional lo tenéis aquí todo el año. yo os cuento unas cuantas cosas que es lo que alcanzo a comprender, ¿no? Y de lo que he visto.